Más allá de lo que está sucediendo sobre el terreno, de esa estrategia de Ucrania, de esa estrategia de Rusia, vamos a hablar ahora de lo que decía ayer el expresidente Donald Trump, que aseguraba que si él estuviese ahora mismo en la Casa Blanca no habría guerra en Ucrania. Eduardo, ¿qué piensas de esas palabras? Pues que probablemente tenga razón, porque Trump, a pesar de lo que se piense, es un negociador. Toda su vida ha sido un negociador, ha vendido pisos, urbanizaciones, hasta parques temáticos. Y básicamente lo que quiere es tranquilizar el escenario. Trump yo creo que es de los pocos políticos que tiene claro que realmente el gran rival de Estados Unidos es China. Es China, donde tiene que poner todos sus esfuerzos y toda su estrategia es en controlar a China. Porque con Rusia en este momento y a través de la OTAN solo tiene una guerra militar, pero y más o menos pues así va, ¿no? Pero con China tiene una guerra cultural, tiene una guerra económica, tiene una guerra política, tiene una guerra en todos los ámbitos. Y Trump pues sabe, y cualquier persona que sepa un poquito de estrategia militar, que mantener una guerra en dos, incluso en tres frentes, si sumamos a esto Oriente Medio, pues es insostenible para cualquier ejército, con lo cual esa variable la quiere despejar. La quiere despejar porque además yo creo que los republicanos ven un riesgo en que esa escalada de violencia que tenemos ahora mismo en Ucrania pues se pueda extender o concitar o unir a la que hay en Oriente Medio. O sea que sí, yo creo que los esfuerzos de Trump serían por llegar a una paz. No olvidemos que cuando Trump estuvo en el poder, él no metió en ninguna guerra a Estados Unidos, es más, consiguió ciertos acuerdos, ¿no? Esto es un hecho, no es una valoración política mía, ni de simpatía, ni de antipatía, eh, sino es un... mientras que con Biden, pues estamos viendo a Estados Unidos en todos los fregados, ¿no? Y en alguno más que puede caer en las próximas semanas, ¿no? Si la situación en Sudamérica se complica un poco más. Más cosas. Luis, ¿tú cómo estás viendo el enfoque geoestratégico de Biden en esa campaña electoral estadounidense? Bueno, pues yo un poco con lo que comentaba también Eduardo ahora, ¿no? China es el gran rival de Estados Unidos. Muchas veces tenemos esa mentalidad un poco que nos viene como reminiscencia de la Guerra Fría, de que Rusia es el principal antagonista de Estados Unidos, cuando a día de hoy ya no lo es, o por lo menos no lo es en la manera en que solía serlo. China, como decía Eduardo, tiene una batalla en varios frentes, batalla no bélica afortunadamente, pero está disputando el liderazgo mundial a Estados Unidos, y eso es algo que es una realidad, y que las cifras macroeconómicas, por ejemplo, desde el punto de vista económico, ahí están. China es un país que tiene cada vez una visión más exterior, más enfocada a lo que son las relaciones fuera de sus fronteras, una vez que ha consolidado, bueno, pues un poco la situación interna de desarrollo económico que ha mostrado un país en estos últimos 20 años que no era lo que al final de la guerra, de la Guerra Fría sí teníamos en mente, ¿no? Por tanto, ante la eventualidad de que China, que también, bueno, pues es una potencia militar, no olvidemos que es uno de los pocos países que tiene armas nucleares legales, por decirlo de alguna manera, bueno, pues está desarrollando esas mayores capacidades. Y además esto ante la posibilidad también de que no hay visos de que suceda, por lo menos en el corto o medio plazo, porque podría ser incluso un suicidio a esa política de prestigio chino, de fiabilidad, de tranquilidad, de la mentalidad confuciana que tiene más el país respecto a la que podemos tener en Occidente. Pero bueno, ante la posibilidad que en las relaciones internacionales, en política, todo puede suceder y la realidad siempre supera la ficción, imaginemos que China se alía con Rusia de manera mucho más abierta de lo que lo está a día de hoy en el conflicto de Ucrania. Maniobras conjuntas con países también de la zona que se están produciendo, o llegados incluso al extremo de pensar que China pueda aliarse con Corea del Norte. A día de hoy, China es uno de los países que mantiene relaciones más fluidas con Corea del Norte. No es esperable que se una
régimen norcoreano en esas acciones nucleares o en esas muestras de fuerza que periódicamente realiza, pero bueno, el presidente de Estados Unidos, la administración que sea, tiene que estar preparada ante cualquier contingencia, y es ahí donde yo enmarco también este nuevo planteamiento de la administración Biden respecto a China y respecto al Pacífico, que es donde realmente Estados Unidos está jugando su futuro. Y bueno, pues por esa parte tenemos que entenderlo así, como una actualización de ciertas lógicas, de ciertos planteamientos que, como digo, bueno, no hay que descartar totalmente a Rusia, pero es una visión más tradicional, más de 50 años atrás, y esto es una puesta al día para el siglo XXI de lo que es la política exterior estadounidense, centrada sobre todo en su gran competidor y que tiene ese objetivo para el centenario de la revolución del Partido Comunista, de hacer todavía cosas más grandes de las que hemos visto en China. Adrián, ¿tú cómo ves este plan estratégico nuclear que habría actualizado la administración Biden y que en este caso sería de carácter secreto, clasificado? ¿Qué análisis haces de él, Adrián? Bueno, no sabemos las características concretas, evidentemente, del plan, pero bueno, hay que ubicarlo probablemente dentro del contexto de escalada en el que nos movemos, ¿no? Que es una escalada de enfrentamiento entre los países emergentes por un lado y Occidente, Estados Unidos por el otro, en los distintos ámbitos. Escalada en el ámbito económico, en el ámbito político y en el ámbito militar, y dentro del ámbito militar, en el ámbito convencional en algunas zonas como Oriente Medio o Ucrania, y también en el ámbito nuclear. Cada vez estamos viendo más, lamentablemente, apelaciones a posibles riesgos nucleares en el caso de Ucrania, y bueno, pues no es extraño también que esta escalada nuclear se vaya produciendo también en la preparación de unos y otros países al respecto, ¿no? Bueno, sobre China, efectivamente, como habéis dicho vosotros al comienzo, pues era algo ya conocido, previsto, que la capacidad militar también estratégica de China muy probablemente iba a alcanzar a la de Estados Unidos en la década de los 30. Pero claro, eso de la década de los 30 se lleva diciendo mucho tiempo, y entonces, claro, no sabemos exactamente cómo influyen en todo esto, en ese posicionamiento, los movimientos que uno u otro país han realizado durante los últimos años. Vemos que China, por ejemplo, sí ha dado un salto adelante muy importante en relación con los misiles hipersónicos, algo que le está costando mucho a Estados Unidos, pero bueno, no conocemos exactamente no solo las tecnologías, sino también en qué medida se está hablando de una disposición de más cabezas nucleares o menos cabezas nucleares, ¿no? Bueno, lamentablemente estamos siempre hablando de ese contexto en el que la pugna por la hegemonía mundial se plantea en términos militares, ¿no? No se plantea. Yo creo que en esto China nos gana bastante, es decir, pues será por razones históricas, será por lo que sea, ¿no? Porque esa pugna se puede plantear porque cada uno intente hacer mejor lo que hace, y la otra vía de plantearlo es intentar aplastar al enemigo o aplastar al que nos hace la competencia, ¿no? Lamentablemente Estados Unidos está acostumbrado a ser el hegemón del mundo, y simplemente el que surjan potencias que le cuestionen un peso en el ámbito, aunque sea económico, pues ya le supone aparentemente un problema estratégico que le lleva directamente, digamos, a plantearse enfrentamientos directos contra esos países, ¿no? Bueno, vamos a ver si hay alguna posibilidad de salir de ese camino. En teoría, lo cierto es que Donald Trump, yo diría, el trumpismo o las teorías iniciales del trumpismo podrían ser una salida, aunque durante años el trumpismo aparentemente ha sido más agresivo con China, pero lo ha sido desde una perspectiva estrictamente comercial, lo cual tenía una cierta lógica teniendo en cuenta los desequilibrios comerciales estructurales entre Estados Unidos y China, que han sido muy beneficiosos para las multinacionales occidentales, pero muy perjudiciales para Estados Unidos. Pero claro, una cosa es es decir, hacer movimientos de reequilibrar de cierta forma la situación económica, comercial
entre los dos países y otra cosa es plantearse esta relación en términos bélicos o en términos militares, ¿no? Los planteamientos iniciales del trumpismo o de Donald Trump, en el sentido de que Estados Unidos debe dejar de ser el policía del mundo, y ese concepto de America First, en el sentido de reconocer el desastre en el que se ha introducido Estados Unidos como Europa en los últimos 40 años como consecuencia de esas estrategias hegemonistas que, ya digo, han beneficiado muchísimo a las multinacionales, pero han destruido, por ejemplo, la propia industria de Estados Unidos, pues ese planteamiento inicial se acopla bastante bien con las estrategias de Putin o de Xi Jinping para ir avanzando hacia un mundo multipolar. Pero también es cierto que el primer mandato de Donald Trump ha sido tremendamente contradictorio, fue tremendamente contradictorio, y que esto nos puede hacer crear cierto escepticismo sobre un posible segundo mandato, en qué medida puede responder o no a esos planteamientos teóricos iniciales. Si gana Donald Trump, hasta los primeros meses de ese mandato no podemos saber con seguridad si realmente va a responder a esas expectativas que existen en los países emergentes con respecto a ese mandato de Donald Trump o no. Esto va a ser al final un juego de reparto de papeles entre un partido y el otro, pero al final los planteamientos de fondo van a seguir siendo similares. Se ha hablado mucho de que Donald Trump durante el primer mandato realmente no tuvo margen para hacer otra cosa que la que hizo, que bastante hizo con mantenerse en el poder. Pero bueno, esto también es cierto que la administración de Estados Unidos es tremendamente compleja y que la capacidad de decisión del presidente es muy relativa. No es como los gobiernos de Europa Occidental. Formalmente todos los departamentos de la administración y las agencias obedecen al presidente, pero en la práctica obedecen realmente a distintos grupos de interés contra los cuales al presidente le cuesta mucho enfrentarse, y además Donald Trump en el primer mandato ni siquiera tenía la confianza de su propio partido. Ahora esa confianza sí la tiene, bueno, sabe a qué es lo que se va a enfrentar. Bueno, ahora vamos a ver en realidad hasta qué punto esa apuesta inicial del trumpismo era o no era real, ¿no? Eduardo, ¿algo que añadir a este tema? Pues poco más. Yo creo que, como siempre, Adrián es muy preciso y muy completo en su exposición, ¿no? Yo creo que ya lo que nos queda es comentar cuál es la propuesta del Partido Demócrata, ¿no? Lo que estamos viendo en las elecciones, en la convención demócrata que acaba ya. Y en ese sentido, hay una cosa que a mí se me llama la atención, y es a falta de, lógicamente, el último discurso de Kamala Harris, que lógicamente pues se lo habrán hecho como suele ocurrir en cualquier político, a ver qué nos desvela, ¿no? Porque realmente fuera de una agenda bastante difusa, bastante woke, pues hay poco más que aclarar, ¿no? Ha puesto un nuevo vicepresidente, ¿no? Un candidato a la vicepresidencia, este señor, Tim Walz, ¿no? A mí me recuerda un poco, este personaje me recuerda un poco una frase que empleó Winston Churchill para definir a Clement Attlee, ¿no? Decía, Clement Attlee es un individuo modesto al que no le faltan buenas razones para ser modesto. Yo creo que este es absolutamente gris, es una trayectoria gris. Yo creo que ha sido un poco pasatú, porque a mí me da la risa. Nadie se ha querido medir en esta ocasión contra Donald Trump en el Partido Demócrata. Y vamos, yo creo que hay una cosa que no solamente los electores de Estados Unidos, sino cualquier tipo de elector, pues tiene muy presente, y es quién va a gobernarnos y qué ideas tiene. Y yo sigo sin saber muy bien. Ha publicado Kamala Harris una especie de declaración de principios hace 3 o 4 días, ¿verdad? Pero que tampoco nos descubre nada nuevo, ¿no? Con lo cual, pues la verdad es que es bastante incierto. Ante la incertidumbre, pues se busca quien tiene las ideas claras. Y yo creo que ese va a ser el principal argumento de Trump en los próximos días. Porque, bueno, lo estamos viendo, el apoyo mediático que está recibiendo los demócratas por parte de los medios. Ya no hablemos en Europa, donde se ha prohibido la famosa entrevista de Elon Musk con Trump, pues no deja de ser bastante llamativo, ¿no?
Luis, ¿a ti qué te ha parecido ese discurso de Tom Wolf, que será la previa al discurso que hoy pronuncie Kamala Harris? Pues enseguida vamos a hablar con Luis, pero te lo voy a preguntar a ti, Adrián. ¿A ti qué te ha parecido ese discurso de Tom Wolf, mostrándose el candidato a vicepresidente, decía él, como un hombre americano, blanco, normal y corriente? ¿Qué te ha parecido ese discurso, que era el primer gran discurso que daba Tom Wolf? No había dado un discurso de ese calado ante tanta gente nunca. Bueno, yo creo que sintetizándolo, siguiendo, digamos, la explicación de Eduardo, yo creo que la palabra gris es probablemente la más adecuada, una forma correcta de sintetizar el perfil de Tim Walz, ¿no? En realidad estamos ante una candidatura tremendamente débil, esta candidatura mixta de Tim Walz y Kamala Harris, pero que se basa fundamentalmente, primero, en una sociedad norteamericana tremendamente fraccionada entre un partido demócrata y un partido republicano muy radicalizados entre sí, en un enfrentamiento incluso civil tremendamente agresivo, y por otro lado en la demonización de Donald Trump, en un Donald Trump que en amplios sectores de la sociedad norteamericana tiene muy mala imagen, independientemente de que se lo merezca o no, pero como ha dicho también Eduardo, los medios de comunicación en general están apostando claramente por el Partido Demócrata, van a ser los protagonistas, creo yo, de la campaña demócrata. En esa campaña van a intentar que Kamala Harris intervenga lo menos posible. Su mala fama tradicional ha estado muy relacionada con intervenciones, bueno, en las que de alguna forma perdía los papeles, en los que de vez en cuando se le escapaban incoherencias, bueno, gestos absurdos y un tanto grotescos. Entonces, yo creo que está claro que van a intentar, como han hecho durante estos días, durante estas semanas, van a intentar minimizar esas intervenciones. Tampoco el vicepresidente es alguien que le vaya a aportar un excesivo brillo a la campaña y, por lo tanto, van a tener que centrarla, como digo, en los medios de comunicación. Este posicionamiento mayoritario de los medios de comunicación a favor de la candidatura de Kamala Harris y que son los que, de una forma u otra, pueden decidir finalmente la balanza dónde va a quedar. También os quiero preguntar sobre la campaña de Donald Trump. Ayer daba su primer gran discurso al aire libre después de... bueno, Luis, has vuelto. Pues te quiero preguntar a ti también cómo viste tú ese discurso de Tim Walz previa a la clausura de la Convención Demócrata que va a ser esta madrugada. Luis. Pues yo lo vi como la puesta en escena de un señor normal que aspira a dar algo de normalidad a la política estadounidense. Él hizo un recorrido por lo que ha sido su trayectoria vital, desde profesor de educación secundaria en una escuela pública, sargento y una persona muy comprometida con lo que es la comunidad, ¿no? Su entorno más cercano, ¿no? Y un poco contraponiéndose al candidato que Donald Trump presenta a vicepresidente, a J.D. Vance, que bueno, pues también presume de orígenes humildes, pero acabó yendo a Yale. Tim Walz es alguien que estudió, por ejemplo, en la Universidad Estatal de Minnesota, no en una gran universidad de renombre como el candidato a vicepresidente por los republicanos, ¿no? Y al final es un señor que aspira a dar esa normalidad que yo decía, a dar una imagen de alguien como el elector o alguien como el votante de a pie, ¿no? Contraponiéndose también a ese perfil de gente elitista, ¿no? Que yo creo que a día de hoy están planteando los republicanos por el perfil que tiene tanto el candidato a presidente como a vicepresidente, y a pesar de bueno, el perfil propio que pueda marcar Kamala Harris, yo creo que el papel de Tim Walz es ese, o ha sido ese, el de intentar conectar con el votante de a pie, sobre todo en esos estados capitales de Pensilvania, Minnesota y Michigan, que es donde yo creo que se va a jugar y se va a decidir la elección presidencial, y a fin de cuentas se ha presentado como alguien de la calle, alguien llano, y yo creo que ahí es donde está ese potencial y que por eso ha sido seleccionado por Kamala Harris y su equipo para ocupar la vicepresidencia. Por tanto, yo creo que el discurso de Tim Walz hay que marcarlo en dos sentidos. Primero, el de marcar distancias con el del candidato a vicepresidente, que en octubre tendrá que mantener un debate con él. Estamos acostumbrados a los debates presidenciales entre los contendientes a la jefatura de la Casa Blanca, pero también
los candidatos a vicepresidente mantienen un debate, solo uno, pero bueno, también tiene cierto morbo, ¿no? Y por otra parte, el intentar conectar con ese votante demócrata que puede estar ciertamente desconectado y que ven en este hombre pues alguien como ellos.